bendecidos con toda bendición. Muy amada Sión, te saludo hoy en el mejor día de nuestra vida, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, Emmanuel el Señor, el cual tú bien sabes que es el mismo Jesucristo. Recibe ese saludo, amada esposa del Señor, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz. Recibe ese saludo. Y bien, amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto, a donde nunca nadie ha llegado. Y las instrucciones de nuestro Rey para el día de hoy llevan por título La resurrección de los muertos, parte 57, con un subtítulo: El reino animal versus el reino del espíritu. Vuelvo y te repito el subtítulo: El reino animal versus el reino del espíritu. ¿Qué vemos allí? Dos reinos. Y si hablamos de dos reinos, hablamos también de dos reyes. Que uno tomó lugar en el comienzo de los tiempos e iba a estar en pie hasta el final de los tiempos. Y al final de los tiempos iba a tomar lugar el otro reino, el del espíritu. Y ese reino iba a ser eternamente y para siempre. Y de esos dos reinos y de esos dos reyes es que vamos a hablar en el día de hoy. Y quiero empezar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 50, que dice así: Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira, en esta introducción que acabamos de leer, ahí está claramente esos dos reyes y esos dos reinos. Y fíjate que empieza diciendo: Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjate que todo el decreto de Dios reposa sobre esas dos cabezas. Todo el decreto de Dios reposa sobre esos dos reyes. El uno, el primer Adán, y su reino tomó lugar desde el comienzo del tiempo, como te decía, e iba a estar en pie hasta el fin de los tiempos. Por eso dice: y el postrer Adán, o sea, la aparición de ese postrer Adán era también en lo postrero de los tiempos, en el tiempo del fin. O sea que hasta que no apareciera el postrer Adán,
iba a estar en pie el reino de ese primer Adán. Y fíjate que es cierto, sigue diciendo, mas lo espiritual no es primero. O sea, el reino espiritual no era primero, sino lo animal. Y fíjate, dice punto y coma, luego lo espiritual. Ahí está bien claro. No iba a tomar lugar primero el reino del espíritu, sino el reino animal, en cabeza de Adán, de ese primer Adán. Y ese punto y esa coma que dice luego lo espiritual, te está marcando el tiempo que iba a tomar. Y fue un tiempo bien grande. Desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos, iba a estar en pie el reino de Adán. Y en el tiempo del fin, iba a tomar lugar el reino del postrer Adán. Por eso dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, y ese luego es en el postrero de los tiempos, tiempo del fin, luego lo espiritual. Y fíjate que ese primer reino era un reino de terrenales en cabeza de Adán. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea, era un reino terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ese es el reino celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Que iba a tomar lugar primero un reino terrenal en cabeza de Adán. Y en los postreros de los tiempos, que apareciera el postrer Adán, iba a tomar lugar el reino celestial, el de los celestiales. Y fíjate que me llama la atención cómo termina aplicando el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, la carne y la sangre no pueden heredar ese reino celestial, el reino de Dios, el reino del Espíritu, el reino que traía el postrer Adán con los celestiales. O sea, el reino del primer Adán, que es carne, que es terrenal, no puede heredar el reino celestial. Ni la corrupción. ¿Por qué dice corrupción? Porque el reino animal en cabeza de Adán, allí es donde está toda la corrupción. Acuérdate, ¿qué le pasó a Adán? Corrompió su sabiduría, profanó su santuario. Acuérdate que eso decía, es un reino animal, un reino corrupto, y ese reino corrupto no puede heredar la incorrupción, el reino del Espíritu. Quería presentarte esta introducción para que vieras claramente que están hablando allí en esa introducción de dos reinos, en cabeza de dos reyes. El uno tomaría lugar en el comienzo de los tiempos y su reinado sería hasta el fin del tiempo. Y el otro aparecería en el fin del tiempo, el reino del postrer Adán y los celestiales. Y ese reino era eternamente y para siempre. Y en lo que vamos a empezar a desarrollar, te vas a dar cuenta que así es. Y quiero que miremos un primer punto, para que miremos entonces qué reino es el que ha estado en pie hasta el día de hoy. Y ese primer punto lleva por título, el primer rey o señoreador. Vuelvo y repito, el primer rey o señoreador. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar ese reino y a ese rey. Y quiero empezar en el primer libro de la Biblia, el libro de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30, que dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira, guarda esta frase. Y señoré. O sea,
que fuera Señor. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y mira este detalle, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Fíjate cómo empezó el verso 26 diciendo: y señoread. ¿Y señoread sobre qué? Sobre todo eso que lo puso. Y dice: y sobre toda la tierra. Lo puso como rey y señor en toda la tierra. ¿Y en dónde era rey y señor sobre todo? En el Edén. ¿Y el Edén es quién? El Edén es Sión. O sea, en el principio de los tiempos lo puso como rey y señor de todo, desde Sión, sobre todas las cosas. Pero fíjate que hasta ahí todo se veía hermoso. Todo estaba hermoso. Pero una vez se manifestó lo que Adán era y cayó. Fíjate que siendo y habiéndolo colocado como rey y señor de todo, terminó siendo el rey y señor, pero de las tinieblas. Una vez cayó, y te lo voy a probar. Y ese es el reino que hasta hoy está en pie. Vamos a mirar si es cierto. Ahí mismo, en el primer libro de la Biblia donde estábamos, en el libro de la creación, Génesis capítulo 3, versículo 17, dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Mira este detalle, no dice bendita: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate en lo que terminó ese rey y en lo que se convirtió ese reino. Un reino de maldición y un rey de maldición. Y esa maldición trajo como resultado ese reino de tinieblas, de muerte, de destrucción. Y te lo voy a probar. Fíjate, estos son los resultados de ese reino y que hasta ahora todavía permanece en pie. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 16 al 20, que dice así: se inclinarán hacia ti, hablando de Adán, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto en destrucción. ¿Quién fue? Estamos hablando de Adán. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada.
que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura. ¿Por qué? Porque tú destruiste tu tierra. ¿Quién fue el que lo hizo? La tierra maldita, ¿por causa de quién? De Adán. Estamos hablando de Adán. Porque tú destruiste tu tierra. ¿Y qué más hizo? Mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Fíjate. En eso se convirtió ese reino de ese primer Adán hecho alma viviente. Entró la tierra en maldición. Destruyó su tierra. Mató a su pueblo. ¿Y quién fue el que mató a su pueblo con ese pecado? Adán. Se convirtió en un reino de tinieblas, de muerte y destrucción, como hasta ahora. Así sigue siendo. Y no solamente era el rey de ese reino o es el rey de ese reino, también es el padre de ese reino. Fíjate lo que dice el profeta Isaías, el Señor al profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 27. Tu primer padre pecó. ¿De quién está hablando? De Adán. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Mira, no solamente era el rey, no solamente era el querubín protector, también es el padre de ese reino. Y fíjate que nuestro rey en los días de su carne, allí en el tiempo de Jesús, en su primera manifestación, él fue bien claro, mostrando que lo que estaba en pie era el reino de Adán, era ese reino. Vamos a mirar si es cierto. Vamos a la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 18, versículo 36, que dice así. Respondió Jesús, ¿y qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahí está bien claro. Aunque él estaba presente y él mismo era el reino, fue bien claro, diciendo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué te dice eso de antemano? Si él está diciendo, mi reino no es de este mundo, está diciendo que lo que allí prevalecía y lo que allí reinaba era el reino de Adán. Estaba en pie ese reino, y como estaba en pie ese reino, por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Y allí no era el tiempo y el espacio y el escenario para que él estableciera el suyo. Ya lo vas a ver más adelante. Y como no era el tiempo, por eso dijo, mi reino no es de este mundo. También dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿No habían servidores de él allí? Pues eso es lo que está dando a entender claramente. Por eso está diciendo que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían para que él no fuese entregado. Como diciendo que allí no había servidores. Que cuando él estableciera su reino, ahí sí iban a estar sus servidores. Dice, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué no era el tiempo? Vamos a ver que es cierto. Fíjate que una vez él muere y resucita, y antes de ocultarse nuevamente en luz inaccesible, fíjate lo que pasó allí en el libro de los Hechos. Vamos a la historia. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, todos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo así que te vas? ¿Cómo así que te estás despidiendo? ¿No vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta era no. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y se despidió. Porque ese no era el tiempo, no era el espacio, no era el escenario. El tiempo del reino era el tiempo del fin. Y ese no era el tiempo del fin. Por eso él habló de su segunda venida. El reino no sería establecido y restaurado a Israel en su primera aparición, no. En su segunda aparición, allí sería el reino establecido eternamente y para siempre. Por eso, la respuesta que les dio. Y fíjate que en este primer punto, que tenía por título el primer rey o señoreador, nos damos cuenta cuál es el reino que está en pie en este momento, que estuvo en pie aún en los tiempos de Jesús, que él mismo dijo que así era en lo que acabamos de leer. Porque su reino no iba a ser restablecido, ni se iba a establecer hasta que no fuera el tiempo del fin. Amada nación, yo espero que este primer punto te quede bien claro. Que te quede bien claro, porque vamos a entrar al segundo punto. Y en ese segundo punto nos vamos a dar cuenta hasta dónde iba el reino de Adán. Oye, y vamos a mirar aquí dónde empieza y cuándo empezaría el reino del Espíritu. Y ese segundo punto lleva por título: el Rey Celestial y su reino. Vuelvo y repito: el Rey Celestial y su reino. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34, que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjate, aquí empieza el reino del Espíritu. Pero ¿cuándo iba a tomar lugar esto? En el tiempo del fin, con la aparición del Hijo del Hombre. O sea que cuando el Hijo del Hombre apareciera, tomara lugar, eso era señal de que el reino de Adán, todo su reino, todo su imperio, le llegaría a su fin, estaría llegando a su fin, cuando apareciera el Hijo del Hombre. ¿Por qué te digo eso? Porque dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y mira este detalle, y todos los santos ángeles con él, el Señor no llegaba solo.
Toda la mal llamada teología ha presentado la venida del Señor llegando solo. Y aún los que creen que ya vino, también lo creen que vino solo, que llegó solo. Pero grande equivocación, porque esto aclara la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y mira quién llegaba con él, y todos los santos ángeles con él. Llegaba acompañado, llegaba con su pueblo predestinado y sus santos ángeles con él. Y mira lo que dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí se venía a establecer su reino, porque si se iba a sentar en su trono de gloria, ahí sí iba a establecer su reino, porque llegaba él y llegaban sus santos ángeles, su pueblo, para quienes estaba predestinado ese reino. Y sigue diciendo, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mira lo que iba a hacer. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oye, eso no lo está haciendo ahora el siervo del Señor. No está mostrando cuál es su pueblo. Y no está mostrando también quiénes no son su pueblo. ¿No está apartando? ¿No está separando? Seguro que sí. Y fíjate, y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y mira este detalle. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a su pueblo, venid, benditos de mi Padre, los santos ángeles, venid, benditos de mi Padre. Y mira, ahí sí, en su llegada, ahí sí. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí sí se iba a establecer el reino. Y establecido el reino del Señor, del postrer Adán y de los celestiales, de sus santos ángeles, establecido su reino, le llegaría el fin a ese primer reino en cabeza de Adán, que hasta el día de hoy ha estado en pie. Pero esto tomaría lugar, era en el tiempo del fin. Y este reino se establecería eternamente y para siempre. Y fíjate, una vez establecido ese reino, mira la hermosura de lo que viene. Salmos 47, versículos 1 al 10, que dice así: pueblos todos, batid las manos. Eso era en el tiempo del fin. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, de su pueblo, y a las naciones debajo de nuestros pies, a los cabritos. Él nos elegirá nuestras heredades. ¡Qué hermosura! La hermosura de Jacob, al cual amó su pueblo Israel, el antiguo que tiene las promesas. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Fíjate, qué clase de reino diferente al reino de maldición, de tinieblas, de lloro, de lamento,
de muerte de ese primer Adán. Y fíjate que es cierto. ¿Qué decía ahora cuando vimos en Mateo, cuando observábamos en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 34, hablando del Hijo del Hombre? Dice que el Hijo del Hombre no llegaría solo, que el Señor en su última aparición no llegaría solo, vendría acompañado de sus santos ángeles. ¿Sabes quiénes son esos santos ángeles? Aquellos antiguos que tienen todas las promesas, que murieron esperando en ellas. Y Él tenía que llegar con ellos para cumplírselas. Y es claramente que tomando lugar eso, se establecería el reino. Y es lo mismo que presenta el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, que dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte como en el otro reino, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor como en el otro reino, porque las primeras cosas pasaron. Es igual. Mira, qué maravilloso. El rey no llegaba solo, llegaba con su pueblo a cumplirle todas las promesas. Y fíjate que así como allá en el Edén, que sabemos que el Edén es Sión, así como allá en Sión, en el Edén, puso a ese primer Adán como señoreador, como rey de todo. Pero ese reino tendría su fin, y ese rey también. De la misma manera, en el tiempo del fin, cuando Él estableciera su reino, cuando el Hijo del Hombre llegara con los santos ángeles, con sus santos ángeles, a establecer ese reino, pues en ese reino nuestro Dios también pondría su rey, pero este rey era eternamente y para siempre. Mira lo que dice el libro de los Salmos, Salmos 2, verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y qué era? ¿Y sobre qué puso Adán allí en el Edén, que era Sión? Su santo monte. ¿Cómo iba a terminar todo en el tiempo del fin? De la misma manera, poniendo su rey sobre Sión, sobre su santo monte. Pero la única diferencia es que este rey ya vendría a reinar con sus santos ángeles eternamente y para siempre. Oye, qué maravilloso. Y cuando este reino se establezca, el reino del Espíritu, entonces tomará lugar lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 9. Mira lo que dice: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Será rey sobre toda. ¿Pero cuándo? Dice, en aquel día. ¿Sabes cuándo es ese aquel día? Cuando se estableciera el reino. ¿Cuándo iba a tomar lugar eso? En el tiempo del fin. Y en ese tiempo, y después de ese tiempo, el Señor iba a hacer
Dice, el Señor será rey sobre la tierra. Porque hasta ese tiempo, el que era rey sobre la tierra es aquel que allá en Génesis 1, 26 al 30 pusieron como señoreador de toda la tierra. Y él fue señoreador sobre toda la tierra hasta que tome lugar esto. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Ahí ya no Adán, el Señor. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Oye, qué maravilloso. Yo recibo que esto está bien claro para ti, amada Sion. Por eso te presenté de inicio la introducción, donde te mostraba esas dos cabezas representantes sobre quien mora todo el decreto de Dios, que es Adán y el postrer Adán, los reyes de esos dos reinos. El uno tomó lugar primero e iba hasta el tiempo del fin. El otro tomaría lugar en el tiempo del fin, pero sería eternamente y para siempre. El uno tenía un reino terrenal, el otro traía el reino celestial. Eso te presenté en la introducción. De ahí te presenté un primer punto que decía, el primer rey o señoreador. Te mostré ese primer rey. En donde tomó lugar la raíz y origen de ese primer rey, que después su reino se convirtió en un reino de tinieblas hasta el día de hoy, de muerte y de oscuridad. En el segundo punto te presenté el reino celestial, el rey celestial y su reino. Te presenté cuándo tomaría lugar el reino celestial, el reino del Espíritu. Y vamos, amada Sion, entrando a la conclusión. Y fíjate, antes de ir a la conclusión, si tú y yo sabemos que hasta ahora ha estado en pie el reino animal, el reino de Adán, el reino terrenal, entonces hoy tú puedes entender muchas cosas. Cosas como cuáles. Tú nunca te has preguntado por qué cuando el libro de Apocalipsis o por qué el libro de Apocalipsis habla de muchas figuras y las representa con el dragón, con la bestia. Y asimismo, el libro del profeta Daniel también habla de todas esas figuras. Y te habla del carnero, del macho cabrío, hablándote de animales como también lo dice y lo representa Apocalipsis. ¿Por qué te digo esto? Oye, el que tiene entendimiento, los entendidos comprenderán. ¿Por qué te digo esto? Si hasta ahora lo que ha estado en pie es el reino animal, el reino terrenal, el reino de Adán, ahora te puedes dar cuenta por qué para hablar de ese reino, por qué Apocalipsis habla del dragón y de la bestia, o por qué el libro de Daniel en sus profecías habla de las bestias, del carnero, del macho cabrío. ¿Por qué habla y muestra es animales como símbolos representantes? Por una sencilla razón. Cuando habla así es porque está hablando del reino animal que está en pie. Porque no te va a hablar así del reino del Espíritu, ni te lo va a representar con animales al reino del Espíritu. Pero al reino animal que ha estado en pie desde Adán hasta hoy, hay que representarlo precisamente con animales. Y te lo voy a probar. Y para esto vamos a la conclusión. Y la conclusión está en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 18, que dice así: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, eso iba a tomar lugar en el tiempo del fin, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y mira este detalle: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Oye, ese es eterno. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjate que en esta conclusión, en Daniel capítulo 7, si tú observas bien el comienzo del capítulo 7, tiene un título: las 4 bestias. O sea, está hablando de 4 bestias. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que hasta que estas bestias, ¿y sabes qué representa esas 4 bestias? Dice a 4 reyes. ¿Y sabes a quién representan esos 4 reyes? A su jefe, a su señor, a su padre, Adán. Todas esas 4 son una sola. Representan a una sola: el reino de Adán, el reino animal, aunque hable de 4. Y fíjate que hasta que no destruyen esas 4 bestias, no toma lugar lo que dice el verso 17 y 18. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, todo de parte de Adán. Después, y mira este detalle, cuando son destruidos esos reinos, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quiénes iban a recibir el reino? Los santos del Altísimo. Pero ¿con quién venían los santos del Altísimo? ¿Qué decía Daniel 7:13? Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le hicieron acercarse delante del anciano de días. ¿Y qué le dieron? Dice, le dieron reino. Y dice que ese reino era eternamente y para siempre. ¿Y cuál es ese reino? El mismo que iban a recibir los santos del Altísimo después de que esas 4 bestias, que es una sola, representando una sola, fueran destruidos. Como diciendo, cuando el reino de ese primer Adán, el reino animal que hasta ahora está en pie, cuando este reino sea destruido, entonces allí
dice, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué tomó lugar allá en Mateo 25? Cuando dijo que el Hijo del Hombre vino con sus santos ángeles y después le dijo a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pues esto mismo. El reino del Señor con los celestiales iba a tomar lugar. Y este reino es eternamente y para siempre. El de Adán tenía un término e iba a ser destruido. Este reino que se va a establecer, porque a eso vino este siervo del Señor. Este reino que se va a establecer es eternamente y para siempre. Amada nación, esas son las instrucciones de nuestro Rey. Y esa es la verdad en cuanto a este tema. Recibo que te ha hecho mucho bien en tu vida y te lleva a otra gloria, a su misma imagen. Y hoy quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás. Si caminas en el Espíritu, y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.